Monterrey, una ciudad de sueños y secretos que pocos se atreven a contar. Aquella noche, la ira atravesó las paredes de un hogar y el resultado dejó cicatrices que el tiempo no borró. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Diego Santoy Riverol. Diego Santoy Riverol nació el 9 de septiembre de 1984 en Tijuana, Baja California, a 1100 kilómetros de Monterrey. Hijo de José Manuel Santoy, un empresario, y María Eugenia Riverol. Creció en una familia de clase media con su hermano Mauricio y su hermana Alejandra. En los 90, los Santoy se mudaron a Monterrey, buscando mejores oportunidades. Diego, alto, carismático y con una sonrisa que desarmaba, destacaba en la escuela. A los 17, en 2001, condujo un programa juvenil en una televisora de Tamaulipas, mostrando su talento para conectar con la gente. A los 19, en 2003, Diego ingresó a Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las más prestigiosas del país, a 15 kilómetros del centro de Monterrey. Allí conoció a Erika Peña Cos, de 17, una estudiante de personalidad vibrante, hija de Teresa Cos, una conocida astróloga de multimedios. Su noviazgo comenzó como un cuento de hadas: paseos por el Parque Fundidora, cenas en San Pedro Garza García y planes de futuro. Teresa veía a Diego como el yerno perfecto, pero la relación pronto mostró grietas. Erika describió a Diego como celoso, controlador, incapaz de aceptar críticas. Él, en cambio, la acusaba de ser volátil y manipuladora. Las peleas se volvieron frecuentes, marcadas por mensajes agresivos y reconciliaciones fugaces. En diciembre del 2005, tras 3 años juntos, Erika terminó la relación. Diego, según amigos, se obsesionó con recuperarla, enviándole mensajes y apareciendo en su casa en Cumbres. En 2006, Monterrey era una ciudad en auge, pero el narcotráfico y la inseguridad crecían. La violencia callejera y los secuestros eran noticia diaria. Y Cumbres, un barrio residencial tranquilo, no estaba exento de rumores sobre crímenes. Diego, destrozado por la ruptura, planeó un último encuentro con Erika. Alegó que ella lo citó en su casa en Montecassino, 2909, para hablar. Pero Erika lo negó, diciendo que él irrumpió sin permiso. La verdad de esa noche se perdería en un acto de violencia que sacudiría a México. El 2 de marzo del 2006, a las 3 de la mañana, Diego Santoy Riverol, de 21 años, trepó a la pared de la casa de Erika Peña Cos, con pasamontañas negro, cinta y los tenis para no dejar huellas, y armado con un cuchillo y un martillo, ingresó por una ventana trasera. Su objetivo, según la fiscalía, era confrontar a Erika por el fin de su relación. Pero su ira desató una tragedia. Diego fue directo al segundo piso, a la habitación de Eric Azur, de 7 años, hermano menor de Erika. Con un cuchillo de cocina lo apuñaló en el pecho y el abdomen, causándole heridas fatales. En el baño encontró a Catalina Bautista, la trabajadora doméstica de 30 años, que dormía en la casa. La golpeó con el martillo dejándola inconsciente y la amordazó con cinta adhesiva. Luego, en otra habitación encontró a María Fernanda, de 3, la menor de los hermanos. La estranguló con el cordón de una persiana, dejando su cuerpo en la cama. Finalmente, Diego entró al cuarto de Erika, de 19. En medio de gritos, le reprochó la ruptura. La golpeó con el martillo en la cabeza y le cortó el cuello con una navaja. Creyéndola muerta, la dejó en el suelo, cubierta de sangre. Erika, milagrosamente, sobrevivió, pero con heridas graves que requirieron semanas de hospitalización. Diego secuestró a Catalina, aún viva, y la metió en la cajuela de un auto robado de la familia, un Volkswagen Pointer. Condujo al centro de Monterrey,
y la liberó en una calle desierta a las 6. Los vecinos de Cumbres, alertados por ruidos, llamaron a la policía al amanecer. La escena en Monte Cassino era devastadora. Sangre en las paredes, los cuerpos de Eric y María Fernanda, y Erika luchando por su vida. Diego, tras liberar a Catalina, confesó a su hermano Mauricio que planeaba huir al sur, hacia Guatemala, y le pidió ayuda. El crimen conmocionó a Monterrey. 2 niños asesinados, una joven al borde de la muerte y un barrio residencial convertido en escenario de horror. Erika, desde el hospital, relató el ataque a la policía, señalando a Diego como el agresor. La fiscalía emitió una orden de captura nacional. Los investigadores rastrearon llamadas y movimientos bancarios, descubriendo que Diego y Mauricio, su hermano, huyeron en un autobús hacia el sur. El 7 de marzo a las 14 horas fueron detenidos en Oaxaca, a 1.300 kilómetros de Monterrey, en un puesto de control rumbo a Guatemala. Diego confesó inicialmente a la policía, a su familia y a amigos que mató a Eric y María Fernanda. Atacó a Erika y secuestró a Catalina. Detalló cómo planeó el crimen usando pasamontañas y cinta para no dejar evidencia. Pero un mes después, en abril, cambió su versión. Alegó que Erika planeó los asesinatos, harta de cuidar a sus hermanos tras la muerte de su padre. Según Diego, fueron a la casa a tener sexo, pero Eric los sorprendió, enfureciendo a Erika. Ella, dijo, apuñaló a Eric, y María Fernanda murió accidentalmente con el cordón. También afirmó una relación secreta con Teresa Cos, la madre de Erika, lo que habría motivado a Erika a actuar. La fiscalía desestimó esta versión. La sangre en el cuchillo y el cordón, junto con las heridas de Erika, apuntaban a Diego como único culpable. Catalina, en su declaración, afirmó que Diego actuó solo, golpeándola y secuestrándola. Mauricio fue liberado tras ser considerado cómplice menor. En 2020, interrogatorios por videoconferencia desde el penal de Cadereyta, a unos 40 kilómetros de Monterrey, intentaron aclarar las contradicciones. Pero la ausencia de Erika, Teresa y Catalina, no localizadas, dejó vacíos. Los medios alimentaron el morbo, polarizando a la sociedad entre quienes veían a Diego como un monstruo y quienes dudaban de Erika. El juicio de Diego Santoy, iniciado en 2007, fue un espectáculo mediático. Teresa Cos, madre de Erika y figura de multimedios, fue señalada por Diego como una manipuladora que influyó en los medios para demonizarlo. La prensa publicó detalles escabrosos, desde las heridas de los niños hasta rumores de una conspiración familiar. En 2010, el juez condenó a Diego a 138 años por homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo con violencia y secuestro. La sentencia incluía 217.139 pesos por los asesinatos y 57.200 pesos por daños psicológicos a Erika, Teresa y Catalina. En 2012, tras apelaciones, la condena se redujo a 71 años con un máximo de 40 por la ley mexicana. Diego, en el penal de Cadereyta, se casó en 2009 con Leti, líder de un club de fans que lo consideraban inocente, y tuvo un hijo antes de divorciarse. En 2024 se graduó como abogado por la Universidad Ciudadana de Nueva León, con el senador Luis Donaldo Colosio como padrino en una ceremonia que indignó a muchos. En entrevistas como Sasha Niño de Rivera en 2025, Diego insistió en su inocencia, alegando irregularidades y un juicio sesgado por el poder de Teresa. La opinión pública se dividió en TikTok en 2023. Un ex recluso llamado Axel apoyó a Diego, mientras otros señalaron el machismo de los medios, que acusaban a Erika y Teresa sin pruebas. La falta de evidencia contra Erika mantuvo a Diego como el único culpable, pero las teorías de una conspiración familiar persisten. El caso Cumbres marcó a Monterrey para siempre. La colonia, un enclave de clase media, quedó estigmatizada como escenario de un crimen atroz. La casa en Montecristo del 2909 fue vendida en 2015
demolida en 2021, como si el barrio quisiera borrar el horror. El morbo mediático, impulsado por los medios, convirtió a Diego en una figura polarizante. Para unos, un psicópata. Para otros, una víctima de un juicio injusto. En redes sociales, hasta el 2025, usuarios debaten si Erika y Teresa tuvieron un rol oculto. La canción So Violento, So Macabro de Panda y la película Cumbres del 2013 inmortalizaron el caso, mientras el libro Caso Cumbres del 2024 de Javier Munguía buscó justicia para Eric y María Fernanda, criticando el sensacionalismo. El caso impulsó más cámaras en barrios residenciales y leyes contra la violencia doméstica en Nuevo León, pero para las familias el dolor permanece. Los pequeños Eric y María Fernanda nunca volvieron, y las heridas de Cumbre no cicatrizan. Una noche de ira, 2 niños perdidos, una verdad en sombras. ¿Qué desató la furia de Diego? ¿Y vos qué pensás? Dejá tu teoría en los comentarios, dale like, compartí el video y unite a Secretos Criminales. Hasta el próximo caso.